Mi hermana gemela dejó plantado a su novio, y mis padres, aterrados de hacer enfurecer a los White, me obligaron a tomar su lugar. Eric acababa de apagar las luces. Aterrada, no pude aguantar más y confesé: Eric, en realidad no soy mi hermana. La respiración del hombre se volvió más pesada. Se inclinó y me besó, diciendo: lo sé. Tu hermana se escapó con mi hermano menor. Así que, Coco, tendrás que compensármelo tú misma. Cuando tenía 10 años, mi hermano me empujó al agua y me dio una fiebre muy alta. Mi familia no le dio importancia, incluso pensaron que estaba exagerando. Para cuando finalmente me llevaron al hospital, me quedó una secuela de por vida. Mis reacciones son un poco más lentas de lo normal. Pensaron que era una vergüenza, así que me hicieron vivir sola en la pequeña cabaña detrás de la mansión principal y me prohibieron acercarme a la casa. Pero mi hermana gemela, Jasmine, huyó de su boda. Mi madre estaba furiosa. Entró hecha una furia a la cabaña, destrozó todas mis pinturas y me dio una bofetada. En ese instante, los oídos me zumbaban. Me cubrí la cara, bajé la mirada, quería llorar pero no me atrevía, solo me quedé mirando mis pies. Lo único que haces es llorar. Inútil, traes mala suerte. Qué vida tan dura la mía, tener 2 hijas, una tonta y la otra que huye de su boda. No había terminado de desahogarse y seguía clavándome sus largas uñas. No entendía por qué mi hermana se había escapado de repente. Pero no me atreví a preguntar, solo me quedé quieta dejando que desatara su histeria. Años de experiencia me enseñaron que resistirme solo empeoraría las cosas. Después de desahogarse lo suficiente, de repente se fijó en las pinturas esparcidas por el suelo. Cogió una. Era el dibujo de la espalda de un hombre. Reuní el valor para decir: mamá, eso es. Me dio otra bofetada. Ajá. Lo sabía. Así que por eso se escapó tu hermana. Sedujiste a tu cuñado. Me quedé helada un instante y luego negué con la cabeza. No, eso no es. ¿Cómo que no? Si no, ¿por qué se escaparía tu hermana? ¿Tienes idea de quiénes son los White? Si se enteran de que la novia huyó, ¿crees que perdonarán a nuestra familia, los Bus? Parecía haber atado cabos. Sus ojos se llenaron de rencor mientras me agarraba del brazo de nuevo. Nuestra familia te dio de comer y te vistió, tonta, ¿y así es como nos lo pagas? Intentando arruinar a los Bus, ¿eh? Cuanto más se enfadaba, más me retorcía la oreja, acercándome y chillando: ya que todo esto es culpa tuya, mañana mismo tomarás el lugar de tu hermana y te casarás con él. La oreja me palpitaba de dolor, y las lágrimas corrían por mi cara. Me abofeteó con impaciencia. ¿Me oíste? Más te vale hacer esto bien. Si hundes a los Bus, ya verás lo que te hago. Con eso, me dio un empujón con asco y se fue. Mamá, si esa tonta se casa en lugar de Jasmine, ¿qué pasa con Johnny? No íbamos a mandársela a ese viejo por una buena suma de dinero. Yo contaba con ese dinero para un coche nuevo. Jaque, ¿no es esa tonta más fácil de controlar que Jasmine? Una vez que se case con los White, olvídate de un coche, podrás tener lo que quieras. Me agaché, secándome las lágrimas y ordenando el desorden. Sus voces se desvanecieron. Solo quedó librarnos de una inútil, qué desperdicio. El joven amo Eric no quería una gran boda. Simplemente hizo que los Bus me enviaran directamente a su mansión. Pero a nuestra familia no le importó esta humillación tan evidente. Tenían miedo de que me descubrieran si había una boda de verdad. Me amenazaron duramente en el coche de camino y luego simplemente me dejaron tirada en la puerta de la mansión de Eric. Una criada me llevó al dormitorio de Eric y me explicó: el señor tiene asuntos de la empresa. La señora puede esperarlo en la habitación. Se lo agradecí en voz baja. Y realmente me quedé en su habitación desde que amaneció hasta que anocheció.
Afuera estaba completamente oscuro. Aunque el estómago me rugía de hambre, no me atreví a salir. Pero Eric no regresó. Encontré un rincón, me acurruqué, escondí la cara entre las rodillas y me di suaves palmaditas en la espalda. No pasa nada, Coco. Si te duermes, no tendrás hambre. El autoconsuelo pareció funcionar. No solo me quedé dormida, sino que también soñé. Soñé con la primera vez que vi a Eric. Normalmente, me quedaba en la cabaña. Pero ese día en particular, mi hermano, Jaque, hizo enojar a mi madre, y ella me hizo arrodillarme bajo el sol para reflexionar sobre mis errores. Ni siquiera sabía sobre qué se suponía que debía reflexionar, así que simplemente me arrodillé allí, aturdida. Coco, ¿hiciste algo malo otra vez? Mi hermana, Yasmín, pasó del brazo de un hombre. Solo levanté la vista por un segundo. Era muy guapo. No solo guapo, sino también una buena persona. Dijo, no importa cuán estricta sea la crianza o cuán grave sea el error, nadie debería ser dejado para achicharrarse bajo el sol. Mi madre esbozó una sonrisa y, por una vez, no me hizo arrodillarme hasta desmayarme. Me dejó volver a la cabaña a reflexionar. Estaba tan feliz. Al pasar a su lado, reuní el valor y le dije, gracias. Después de correr un poco, miré hacia atrás. El hombre estaba de pie bajo la luz del sol, como bañado en un resplandor dorado. Incluso su espalda, vista desde lejos, era impresionante. Después, visitaba nuestra casa con frecuencia junto a mi hermana. Durante ese tiempo, mi vida se volvió mucho más fácil. Incluso cuando mamá estaba molesta, no se atrevía a ser demasiado dura, temerosa de que el joven amo Eric lo viera y arruinara la alianza matrimonial que tanto había costado conseguir. Clic. La puerta de la habitación pareció abrirse desde fuera. Me desperté de golpe y me puse inmediatamente derecha como una colegiala, pero me había levantado demasiado rápido y no había comido. De repente, todo se volvió negro. Caí en un cálido abrazo. ¿Por qué no comiste? La voz de Eric vino desde arriba. Susurré, esperándote, a ti. Lo siento, surgió algo urgente en la empresa. Se me hizo tarde. Eric me ayudó a sentarme en el sofá junto a la cama y luego volvió a salir. Y yo me quedé sentada en el sofá, mirando hacia afuera de la habitación. Hasta que regresó, con un recipiente de sopa caliente. Al ver la sopa que abrió, sentí mucha hambre. Pero miré a Eric con cautela. ¿Puedo comerla? No respondió, solo suspiró, cogió el cuenco y me acercó una cucharada directamente a los labios. Lo miré mientras llevaba tímidamente la cuchara a mi boca. Al ver que Eric no parecía reaccionar, me dio otra cucharada. Con él dándome de comer, pronto olvidé todo mi nerviosismo y me concentré en terminar la sopa que tenía en sus manos. Después de terminar la sopa, sentí el estómago caliente. Empecé a sentirme mejor. Voy a darme una ducha primero. Eric me alborotó el pelo y entró en el baño. Al ver su espalda, de repente volví a sentirme nerviosa. No estaba enfadado. ¿Acaso no se había dado cuenta de que no era mi hermana? El pensamiento. La advertencia de mi madre en el coche resonó en mis oídos, su voz aguda y cruel diciendo, si te descubren, no hace falta que vuelvas a casa, te enviaremos directamente a casa de Johnny. A ese Johnny, lo había visto. Cuando estaba pintando, apareció de repente en la cabaña, insistiendo en que era hermano de mi padre. No paraba de intentar tocarme. No quería ir a su casa. Mis dedos arrugaron el borde de mi vestido mientras el sonido de la ducha cesaba gradualmente. El hombre salió, envuelto en vapor, con el pelo aún goteando. Me levanté rápidamente, reuní valor y me acerqué a él. ¿Puedo ayudarte a secarte el pelo? No es necesario. Mi torpe intento de complacerlo fracasó.
Retiré las manos, quedándome allí de pie, impotente. Ve a ducharte. Ah, vale. Hice obedientemente lo que me dijo. Después de la ducha, encontré a Eric ya en la cama, apoyado en el cabecero, mirando su teléfono. Cuando salí, su mirada se desvió del teléfono hacia mí. Me hizo una seña. Ven aquí. Me acerqué rápidamente a él y me paré firmemente. Eric sonrió. ¿Por qué te quedas ahí parada? Mis ojos se movieron nerviosos. No sabía qué hacer. Me sentí un poco asustada y perdida. Yo. Eric me subió a la cama. Mi bata de baño ya estaba suelta, y ahora lo estaba aún más. Hoy, estrictamente hablando, es nuestra noche de bodas. Estaba sobre mí, apoyado en un codo, mirándome con interés. No me atreví a mirarlo a los ojos, así que lo cerré y murmuré un ajá como respuesta. Estás diferente hoy. Me encogí, aterrorizada de que me descubriera. Abrí rápidamente los ojos y pregunté, sin ninguna confianza, ¿en qué estoy diferente? Eric se acercó a mi oído, su cálido aliento me hizo cosquillas. Normalmente, eres muy atrevida. El corazón casi se me sale del pecho, especialmente al encontrarme con sus penetrantes ojos. ¿Cómo de atrevida? Eric sonrió y susurró, por ejemplo, me rodearías el cuello con los brazos y me llamarías Eric con voz dulce. Después de hablar, sus ojos parecían decir, anda, inténtalo. Respiré hondo. Me temblaban las manos sin control, pero tuve que levantarlas y hacer lo que decía. Que no descubra que no soy mi hermana. Era mi único pensamiento. Eric. Me acarició la cabeza. Buena chica. Un brazo me sujetaba, el otro se estiró y, de un manotazo, apagó la lámpara de noche. De repente, todo lo que podía ver era oscuridad. Podía sentir sus manos explorándome. De alguna manera, pensé en Johnny, que había irrumpido de repente en mi cabaña. Una oleada de náuseas me invadió. No. Lo aparté con fuerza. El pánico me hizo girar e intentar huir. Eric no me dio ninguna oportunidad, me agarró la mano y me arrastró de vuelta, con la voz ronca. ¿Crees que puedes escapar? Esas palabras fueron como un interruptor. Me derrumbé de inmediato, llorando y gritando, cuñado, yo, en realidad no soy mi hermana. Por favor, déjame ir, ¿vale? La voz del hombre llegó un momento después. Demasiado tarde. Esas dos palabras sonaron como una sentencia de muerte. Ya ni siquiera me atrevía a llorar. Pero a pesar de sus palabras, no hizo ningún otro movimiento, solo me sostuvo en sus brazos. Mi cuerpo frío, cerca de su calor, sintió como el frío de mi corazón se disipaba. Eric habló, tu hermana se escapó con mi hermano menor. Sus palabras hicieron que mi mirada desenfocada se agudizara por un momento. Si este escándalo sale a la luz, la corporación S estará en peligro. Lo siento, Coco. Tampoco quiero ponerte las cosas difíciles. En la oscuridad, no podía ver la expresión de Eric, pero podía oír la profunda impotencia en su voz. Pero en la oscuridad, su mano encontró mi cara con precisión y la acarició. Déjame llevarte a casa. Estaba a punto de levantarse cuando le agarré la bata. Sollocé, suplicando, no. No me mandes de vuelta. Dijeron que si me devolvían, ellos, me enviarían con Johnny. Después de decirlo, me pregunté por qué Eric debería ayudarme, y lágrimas de impotencia corrieron por mi cara. Lo siento. Me sequé las lágrimas que brotaban y sorbí por la nariz. Tú, deberías simplemente mandarme de vuelta. Eric encendió la lámpara de noche. Coco. Miré a Eric, con los ojos nublados por las lágrimas. Su expresión era muy seria.
Necesito una esposa ahora mismo para tapar el hecho de que la novia huyó. Continuó, ¿estás dispuesta a ayudarme? Al menos hasta que encuentre a tu hermana. Puedes vivir aquí como antes, y no te obligaré a hacer nada que no quieras. Sin embargo, tendremos que dormir juntos. No se vería bien que una pareja de recién casados durmiera en habitaciones separadas. Me mordí el labio, lo pensé con mi cerebro no tan rápido y finalmente asentí suavemente. Vale. Mientras no tuviera que volver a ese lugar donde vivía con un miedo constante. Entonces, buenas noches. Eric sonrió y me alborotó el pelo. No estoy casado con tu hermana. Jugueteé con mis manitas y susurré, lo siento. Mi cerebro es un poco lento, no lo entiendo del todo. Es que cuando solía venir a nuestra casa, mi madre me decía que fuera dulce y lo llamara así por adelantado, diciendo que Eric no se molestaría en discutir con una tonta. Eric extendió la mano, me abrazó y me enseñó con paciencia, de ahora en adelante, me llamas esposo. Vale. Asentí como un pollito picoteando maíz. Déjame oírte decirlo. Habitualmente, bajé la cabeza e hice un sonido más bajo que un mosquito. Esposo. No sé si fue porque finalmente solté la tensión que había acumulado durante tanto tiempo, o si la montaña rusa de emociones de la noche fue demasiado. Mis sueños se volvieron fragmentados y aterradores. Soñé que estaba pintando en la cabaña como de costumbre cuando una figura corpulenta me atacó por la espalda. La cara de Johnny apareció ante mí. Grité e intenté correr. Él sonrió con regocijo. Soy amigo de tu padre. Solo llámame tío Johnny. Me agarró la mano. Intenté con todas mis fuerzas zafarme, pero no pude. No seas tan arisca. Solía cargarte cuando eras pequeña. Ven aquí, deja que el tío te cuide. Agarré un cúter y le di un tajo en la mano. Mi hermana me lo había dicho. No dejes que los hombres te toquen sin más, especialmente si te hace sentir incómoda. Sé valiente y protégete. Pero la cara de Johnny de repente se volvió horrible y aterradora. Me arrebató el cúter y me dio una bofetada. Perdí el equilibrio y mi frente se estrelló contra el caballete. Mocosa malagradecida. Tu familia todavía me está rogando por una inversión. Es tu maldita suerte que siquiera me haya fijado en ti, pequeña zorra. Caí al suelo, con la cabeza palpitando, demasiado débil para levantarme. Johnny maldijo mientras se acercaba a mí. Justo cuando se agachó para arrastrarme, alguien le dio un puñetazo. Deseaba con todas mis fuerzas ver quién era. Pero no pude distinguirlo. Solo oí la voz temblorosa de Johnny, Eric. ¿Qué haces aquí? Tú. Tú también estás interesado en esta muñequita. ¿Le dieron una buena paliza a Johnny? No lo sé. Porque pareció que me despertaba aturdida. Le pusimos una inyección para la fiebre, pero está muy débil, así que está haciendo efecto lentamente. Le sugiero que le haga friegas con alcohol fuerte para ayudarla a sudar. Abrí mis ojos empañados y vi a Eric hablando con alguien. Esposo. La garganta me sonaba increíblemente ronca. Coco. El hombre volvió a mi lado, con la voz ansiosa mientras me preguntaba si me sentía mal. En todos estos años, además de mi hermana, era la primera persona que se preocupaba por mí. Las lágrimas corrieron por mi cara sin control. Gemí y me acurruqué más cerca de él, entre sollozos y mimos, me duele. Eric me dio suaves palmaditas en la espalda. Ya. Pronto dejará de doler. Me desató la bata y empezó a hacerme friegas con el alcohol. Creí oírle preguntar, Coco, esos moretones. ¿Quién te pegó? Su voz era increíblemente fría, tan fría que me dio un escalofrío. Como si pudiera matar a alguien directamente. Era demasiado feroz, estaba demasiado asustada para hablar. Solía odiar ponerme enferma.
Era horrible, y tenía que hervir agua y cocinar para mí misma. Mi hermana se quedaba conmigo, pero no siempre podía estar allí. Esta vez fue diferente. Además de quedarme en la cama, Eric se encargó de todo por mí. Fue increíblemente atento. Cuando por fin pude levantarme de la cama, Eric me cogió de la mano y me enseñó la casa mientras paseábamos. Este es mi estudio. Si necesitas algo, Coco, ven a buscarme aquí. Señaló 2 habitaciones contiguas al otro extremo del pasillo del dormitorio principal. Y este es tu estudio de arte, Coco. Eric sonrió y abrió la puerta. Mi caballete, cuadernos de bocetos, materiales de arte de la cabaña, todo estaba dentro. Hice que alguien los trajera cuando aún estabas enferma. Si hay algo más que quieras, volveré contigo a buscarlo cuando estés mejor. Entré y fui directamente al caballete. Encontré mi cuaderno de bocetos familiar y lo hojeé. Al darme cuenta de que Eric seguía allí, cerré el cuaderno con culpabilidad y lo abracé contra mi pecho. Como una ladrona, le eché un par de miradas de reojo. Eric le dio la vuelta al dibujo sin terminar en el caballete. Era su espalda. Lo siento. Aunque parecía perfectamente tranquilo. Coco, dibujas de maravilla. Me mordí el labio. Al principio, no sabía que eras tú. Solo dibujé de memoria al hombre que me salvó en la cabaña ese día. Había algo más que Eric probablemente no sabía. Desde entonces, había dibujado esa espalda a menudo. Más tarde, me enteré. La persona que me salvó era mi futuro cuñado. Y ese día, simplemente se había perdido. Quizás debería tirarlo. Me mordí el labio, avergonzada, como si un pequeño y sórdido secreto mío hubiera sido expuesto. Está muy bien dibujado. ¿Por qué tirarlo? Lo miré y parpadeé. Eric sonrió. Me gusta mucho. Pero, Coco, has dibujado tantas espaldas. ¿Te interesaría considerar dibujar una vista frontal? Me miró, con una sonrisa amable. Puedo ser tu modelo, Coco. Vale. Entonces esta noche, después de cenar, tendremos tiempo de sobra. Después de cenar, Eric dijo que había mirado mucha ropa pero no encontraba nada bueno, concluyendo que no llevar nada era lo que mejor se veía. Sentí la cara un poco caliente, pero tuve que admitir que se veía bien. Una cintura delgada, músculos fuertes y poderosos, como líneas suaves, definitivamente tenía con qué. Él, sin embargo, estaba totalmente tranquilo, simplemente sentado allí. Incluso inició una conversación. Coco, ¿has dibujado para alguien más antes? Negué con la cabeza. No soy muy buena. Solo yo puedo decir si es bueno o no. Empecemos. No respondí, completamente concentrada en mi pincel. Cuando finalmente dejé el pincel, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me dolían un poco los brazos y los hombros. Vale, ya está. Tenía la cara caliente. No me atrevía a mirarlo. Eric cogió una toalla de al lado, se la enrolló en la cintura y luego caminó hacia mí. Coco, dibujas también. Guardaré esto como un tesoro. Era la primera vez que oía a alguien elogiarme. La alegría en mi corazón prácticamente se me salía por los ojos. Gracias. Eric me alborotó el pelo. Como recompensa, quiero darle un regalo a Coco. Me dijo que esperara un momento. Se fue con el dibujo. Luego, regresó con un cachorrito en brazos. Sus ojos eran oscuros y brillantes, su nariz no paraba de olfatear y gemía suavemente. Eric me lo acercó. ¿Quieres acariciarlo? Estaba un poco asustada pero también curiosa. Extendí la mano y le acaricié la cabeza. Era tan suave, e incluso restregó su cabeza contra mi mano. ¿Para mí?
Eric asintió. Cuando no esté en casa, él puede hacerte compañía. Se lo quité, lo miré durante un buen rato con una amplia sonrisa y le di las gracias a Eric. Gracias. Mientras Coco sea feliz. Era hora de que Eric se fuera a trabajar. Se había acumulado mucho trabajo en la empresa, de hecho, estaba muy ocupado. Cuando todavía me estaba recuperando, aunque se quedó a mi lado, siempre estaba con su portátil. O al teléfono. Coco, si necesitas algo en casa, solo llama a las criadas. Volveré después del trabajo esta noche. Acunando al cachorrito, le asentí. Ajá. Eric suspiró, me alborotó el pelo de nuevo y me atrajo en un abrazo. ¿Qué pasa? No quiero dejar a Coco. Quiero llevar a Coco al trabajo conmigo. Me sonrojé y le dije en voz baja que dejara de bromear. Entonces, ¿puede Coco darme un beso de despedida?, me susurró Eric al oído. Los hombres que tienen esposa siempre reciben un beso de ellas antes de irse. ¿De verdad? Cuando vi a Eric asentir, me puse de puntillas y le di un rápido piquito en los labios. Antes de que pudiera apartarme, Eric me sujetó la cintura y profundizó el beso. Me voy a trabajar. Después de que Eric se fuera, llevé al cachorrito al sofá y saqué un pequeño peine para cepillarle el pelo. Al pequeño le encantó y se tumbó cooperativamente. Incluso me dejó frotarle las patas y las orejas. De repente, sentí que el tiempo era maravilloso y el sol brillaba con fuerza. Pero entonces sonó de repente el timbre de la mansión. Una criada fue a abrir. De repente, hubo un alboroto. El cachorrito se levantó de inmediato, con un gruñido de advertencia retumbando en su garganta. ¿Por qué me detienes? Quiero ver a esa zorra de Coco. Oí la voz de Jaque. Señor, no puede entrar. La criada intentó detenerlo, pero fue empujada al suelo e incluso pateada. En el momento en que salí, mis ojos se encontraron con los de Jaque. Se burló. Coco, ¿crees que por haberte metido en la cama de Eric y tenerlo protegiéndote, ya eres la gran cosa, eh? Incluso conseguiste que Eric te defendiera, corriendo a nuestra casa mientras yo no estaba para advertir a mamá y papá. Te criamos para nada todos estos años. Loba traidora y malagradecida. Se acercó a mí y me pateó con fuerza. El cachorrito, sin dudarlo, se abalanzó sobre él y lo mordió, solo para ser pateado a un lado. Cariño. Estaba ansiosa por ver cómo estaba el cachorrito, pero Jaque me agarró. Inútil, dame $5 millones, ahora. Su agarre en mi brazo era doloroso. Intenté liberarme pero no pude. No tengo dinero. ¿Sin dinero? Entonces dame tu tarjeta. ¿Crees que Eric se acuesta con mujeres y no les da dinero? Debe haberte dado una tarjeta. Diciendo eso, estaba a punto de entrar a buscar él mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué su dinero y su tarjeta deberían ser para ti? ¿Quién te crees que eres? Grité, pero solo recibí la burla de Jaque. ¿Por qué? Si no me das dinero, le diré a todo el mundo que la esposa de Eric se escapó y que él se acostó descaradamente con su cuñada. Y tú, como no tienes dinero, vendrás conmigo a casa de Johnny. Johnny tiene dinero. Estaba temblando de ira. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Tonta estúpida, ¿a quién llamas descarado? ¿Crees que ahora eres de verdad la esposa de Eric? Jaque me tiró del pelo y, de una manera extremadamente humillante, me abofeteó. Si esa inútil de Yasmín no se hubiera escapado, ni siquiera sería tu turno, tú. Ah. Justo cuando estaba a punto de defenderme, Jaque recibió un fuerte puñetazo de Eric. Me quedé allí, despeinada, mirando a Eric. De repente, recordé lo que mi hermana me había dicho una vez llorando. Coco, para familias como la nuestra, es imposible encontrar el amor verdadero. Los más ricos y poderosos nos desprecian,
y los que tienen menos que nosotros no se atreverían a ofendernos. Nuestras vidas probablemente estén destinadas a ser vendidas como mercancía por nuestros padres. Pero no me resigno. ¿Cómo podría? Entonces no lo entendí. Ahora, creo que sí. Padres mezquinos e intrigantes, un hermano como Jaque que solo sabe pedir dinero y no hace nada más, realmente solo arrastran a los demás. Mi hermana ya no quería pagar por la vida de Jaque. Eric me miró con el corazón encogido. ¿Te duele? Negué con la cabeza. Estoy bien. Siento haberte metido en esto. No seas tonta. El cachorrito también corrió a mi lado, ladrándoles ferozmente. Cogí al cachorrito y me escondí detrás de Eric. Eric. Jaque, después de ser golpeado por Eric, no se atrevió a decir ni pío. Eric, no me malinterpretes, solo estaba. Jaque. Justo en ese momento, mi madre también corrió, poniéndose delante de Jaque. Eric, Jaque es solo un niño. No sabe lo que hace. Si hizo algo malo, te pido disculpas en su nombre. ¿No sabe lo que hace? Cuando le estaba exigiendo $5 millones a mi esposa hace un momento, no parecía que no supiera lo que hacía en absoluto. Mi madre se quedó atónita. 5 millones. Jaque, ¿qué hiciste para necesitar 5 millones? Jaque tiró del brazo de su madre. Me metí en un pequeño problema. No quería preocuparte, así que pensé que los hermanos deberían ayudarse, pero entonces. Me señaló, con el rostro lleno de ira. No solo no me ayudó, sino que me insultó. Incluso me echó el perro encima. Esta loba malagradecida, ahora que se ha aferrado a mi cuñado, le importa un bledo si su familia vive o muere. Mi madre parecía avergonzada, pero no detuvo a su hijo. Solo después de que Jaque terminó su arrebato de ira, habló. Ahí es donde tú, como hermana mayor, te equivocas. Quería regañarme como antes, pero con Eric presente, solo pudo volverse hacia él con una expresión aduladora. Eric, cariño, somos todos familia. Jaque debe necesitar de verdad este dinero para estar molestando a su hermana. Podrías ver si tal vez. Al escuchar sus palabras, me parecieron increíblemente irónicas. Antes, si mi hermana y yo gastábamos un poco de su dinero, se quejaba amargamente de que éramos unos sacos sin fondo inútiles, que solo sabíamos gastar y no entendíamos sus sacrificios en absoluto. Incluso nos pegaba. Pero Jaque pide 5 millones, y de repente somos todos familia. 5 millones no es una suma pequeña. Llamemos a la policía. Eric se negó fríamente. No, no llames a la policía. Mamá. Si llamas a la policía, estoy arruinado. No podré encontrar esposa. ¿Quién continuará nuestro linaje familiar entonces? Somos todos familia. ¿No podemos hablar las cosas? ¿Por qué tenemos que involucrar a la policía? Mi madre sonrió disculpándose a Eric mientras me hacía señales frenéticas con los ojos para que suplicara por Jaque. Sin embargo, bajé la cabeza, apreté los labios y evité su mirada, ignorándola por completo. Jaque ya era un niño malcriado de por sí. Este fue probablemente el límite de su paciencia. Empezó a maldecir a Eric. ¿Tu familia es tan rica y poderosa y no puedes soltar unos míseros 5 millones? Si no puedes, entonces apúrate y deja que esa inútil vuelva a casa con nosotros. Johnny es más generoso que tú. Se creía el jefe, pero apenas había soltado unas cuantas maldiciones cuando una docena de hombres corpulentos de negro entraron de repente por la puerta y lo rodearon. Sin decir una palabra, empezaron a golpearlo. Jaque fue golpeado hasta que lloraba llamando a sus padres. Jaque. Maldita niña, apúrate y diles que paren. ¿Quieres ver cómo matan a tu hermano a golpes? Mi madre era la misma de siempre, desquitándose conmigo.
Dos de los guardaespaldas que golpeaban a Jake se separaron al instante y se pararon justo delante de ella. Ella retrocedió asustada y se encogió. Somos todos familia. Jake, te daré una oportunidad. Dinos qué hiciste. Eric hizo que los guardaespaldas se detuvieran y habló. Me escondí detrás de Eric, pareciendo asustada, pero en realidad, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa que no vaciló. ¿Qué va a ver? Soy el único hijo de nuestra familia. Coco, ¿no tienes miedo de que si me matan a golpes, no tendrás un hermano que te respalde en el futuro? Jake gritó, estirando el cuello. ¿Intentando hacerme sentir culpable? Lo siento. Soy tonta, no entiendo. No solo no entendí, sino que también tiré tímidamente de la manga de Eric con una mano. Esposo, tengo miedo. Sigan pegándole. Jake gimió de nuevo. Hablaré. Hablaré. Johnny me dio 2 millones para llevarle a esa inútil de Coco a su casa. ¿Quién iba a saber que Yasmín se escaparía de repente de la boda? Esos 2 viejos tontos estaban muertos de miedo y engañaron a esa idiota para que tomara su lugar. Estaba pensando, si esa tonta era rechazada, la enviarían directamente con Johnny. Si no, al menos podría sacar algo de dinero de los White. Pero no vi ni un centavo. Jake se jugó los 2 millones que le dio Johnny y ahora debía otros 2 millones. Johnny lo amenazó para que se los devolviera. Así que pensó, si podía encontrar a Yasmín y enviarla a ella en su lugar, eso funcionaría. Quería pagarle a alguien para que la encontrara. Pero terminaron estafándole más de 1 millón. Después de que Jake confesara entre lágrimas, el miedo se apoderó de él de verdad. Cuñado. No importa cuál de mis hermanas se casara contigo, sigues siendo mi cuñado. Tienes que salvarme. Johnny dijo que tengo que devolverle el dinero, y los otros tipos dijeron que si no puedo pagar, me cortarán las manos. Soy el único hijo de nuestra familia. Si algo me pasa, nuestro linaje familiar terminará. Mamá. Mamá, rápido, habla con Eric. Mi madre no esperaba que su precioso Jake se metiera en un problema tan grande. Ahora ella también estaba en pánico. Se arrodilló inmediatamente ante Eric. Eric, cariño, que Yasmín huyera de la boda, todo es culpa suya. Pero mira, tú y Coco estáis bien ahora, ¿no? ¿Puedes ayudar a Jake? Sí. Cuando oí a Eric decir eso, vi a mi madre suspirar de alivio e inmediatamente puso una expresión feliz, corriendo a cogerle la mano. Eric me tranquilizó. Este Johnny se fue mucho de fiesta en su juventud. Su cuerpo está destrozado desde hace tiempo. Miró a los dos y sonrió débilmente. Solo le gusta torturar a los demás. No sirven para mucho, pero todos son apuestos. El dinero, Jake lo cogió. Que vaya él mismo. Tendré una buena charla con Johnny por él. La alegría en sus rostros se congeló al instante. Los guardaespaldas agarraron a Jake y empezaron a arrastrarlo hacia afuera. No. Soy un hombre. Soy el único heredero varón de nuestra familia. Mamá. Sálvame. Jake. Mi madre se levantó rápidamente, queriendo perseguirlo pero también queriendo discutir con Eric. Coco, todavía tienes tus encantos. Quizás podrías cubrir 1 millón. Mándala a ella también. Ten una buena charla con Johnny, no le importará. No. Soy tu suegra. Maldita niña, di algo. Los rugidos de madre e hijo se desvanecieron gradualmente. Mantuve la cabeza baja, sonriendo tanto que la cara estaba a punto de acalambrárseme, pero no me atreví a que Eric lo viera. Rápidamente reprimí mi aire de satisfacción. Retomé mi apariencia tímida, pero luego, como si reuniera valor para ofrecerle un consejo a Eric, susurré, esposo, si haces esto, ¿no se enfadará mi padre? ¿Qué tal si,
Me puse de puntillas y le susurré al oído, enviamos a mi padre también. La familia entera tiene que estar unida. Eric sonrió y me pellizcó la mejilla. Lo que diga mi esposa. Al día siguiente, apareció una alerta de noticias en Internet. Tras el soplo de un ciudadano, se realizó una redada en una fiesta ilegal en una residencia privada. Sospechosos atrapados infraganti. Los sospechosos son 3 miembros de la familia Bush y el director general de la corporación W. Quizás fue un caso de que cuando un muro es empujado, todos caen. Las acciones de ambas empresas se desplomaron y pronto se declararon en bancarrota. Para cuando salieron bajo fianza, no había ninguna posibilidad de remontar. Este incidente causó un gran revuelo en Internet. Así que, mi hermana y el hermano menor de Eric, Evan, regresaron corriendo. Todavía estaba pintando en el estudio de arte cuando mi hermana apareció en la puerta y me llamó. Corrió hacia mí, me abrazó y se echó a llorar, pidiendo perdón una y otra vez. Solo si yo huía de la boda te presionarían a ti, mi gemela idéntica, para que tomaras mi lugar. Solo así mi Coco podría escapar de ese infierno. Le di la espalda enfurruñada y la ignoré. Mi hermana me susurró, porque sé, Coco, que tú también hiciste mucho para que yo pudiera escapar de ese infierno. Sus palabras lograron que me diera la vuelta y la mirara. Mi hermana sonrió. Lo sabía. Mi Coco no es tonta en absoluto. Es muy inteligente. Tan inteligente que incluso de niña, ya estaba preparando una vía de escape para mí. Pero en aquel entonces, siempre estaba celosa de Coco, incluso viendo fríamente cómo Jaque te empujaba al agua. Bajé la mirada. Sabía que esto había sido una espina clavada en el corazón de mi hermana durante años. Porque siempre había sido tímida y débil, y reacia a cambiar su situación. La única vez que fue valiente fue cuando tuve esa fiebre alta y me llevó al hospital. Dejé de lado la timidez deliberada de mis ojos, ya no fingía, y dije con una sonrisa, no es tu culpa, hermana. En un lugar como ese, solo poder protegerte a ti misma ya es bastante bueno. En el estudio de arte. Hablamos mucho. Solo entonces me enteré. La primera vez que Eric vio a mi hermana, reconoció que no era la niña que lo había salvado de pequeño. Y, el novio de mi hermana, era su compañero de pupitre, Evan. Eric quería verme, así que usó el pretexto de ser el novio de mi hermana para visitar nuestra casa. Después de despedir a mi hermana, me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol brillaba, casi deslumbrante. Apoyé la mano en el cristal caliente de la ventana del suelo al techo, sintiendo la temperatura ardiente. Mis pensamientos se remontaron al pasado. Desde pequeña, lo supe. Familias como la nuestra, tratadas como sanguijuelas a las que alimentar. Los poderosos nos despreciaban, los que no tenían poder no podían protegernos. Pero tuve suerte. Por accidente, salvé al heredero más apreciado de los White, Eric. No le digas a nadie que te salvé, le había dicho entonces. Mis padres son codiciosos e insaciables. Cuando crezcas, espero que puedas salvarme de esta miseria. Le di un autorretrato. Así es como me veo ahora, y así me veré cuando crezca, le había dicho. Me llamo Yasmín. Estaré esperando que me devuelvas el favor. Más tarde, oí a mi hermana decir que estaba saliendo con alguien. Pensé, qué buena suerte. Ese niño realmente es una buena persona que paga sus deudas. Había dibujado en secreto cómo podría ser de mayor. Muy guapo. Una buena pareja para mi hermana. Así que, planeaba esperar a que se casaran, y luego deshacerme de todos esos desgraciados. Nunca dejaría que arruinaran la felicidad de mi hermana, que la trataran como un cajero automático y la arrastraran durante toda su vida. Alguien tenía que escapar del infierno, ¿verdad? Coco. Al oír la voz de Eric, volví a la realidad,
Me volví para mirar al hombre que se había acercado a mi lado y le pregunté en voz baja, como de costumbre, ¿qué pasa? Después de estar encerrados unos meses, esa familia de 3, mis padres y Jaque, se enteraron de que mi hermana había vuelto, y que el compañero con el que se fugó era otro joven amo de los Huite. Fueron a la entrada de la corporación S a hacer un escándalo. Eric los alojó temporalmente en una mansión. Cuando llegué, todavía nos maldecían a mí y a mi hermana con las palabras más viles. Loba malagradecida, ¿te atreves a dar la cara? Jaque me vio primero. La ira deformó sus facciones mientras cojeaba hacia mí. Sin embargo, le agarré la mano, se la retorcí y le di una fuerte patada en la entrepierna. Jaque se retorcía en el suelo como un gusano de dolor. Tú, maldita niña, ¿qué estás haciendo? Mi madre chilló y se abalanzó. Solté a Jaque, la agarré del pelo y le estrellé la cabeza contra la puerta cercana. Luego, saqué el cúter que tenía escondido en el bolsillo. Miré el cúter y se lo clavé directamente en la pantorrilla a Jaque. Mi madre gritó, queriendo desmayarse pero no podía, aparentemente paralizada de miedo. Ni siquiera le había hecho nada a mi padre todavía, pero estaba tan asustado que se desplomó en el suelo. Se encontró con mi mirada furiosa y venenosa. Jaque intentó maldecirme de nuevo, así que lo apuñalé otra vez, repetidamente. He querido hacer esto durante mucho tiempo. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Me sentí increíblemente eufórica. Cuando solíais pegarme, pensé innumerables veces en acabar con vosotros. Pero no pude. Porque mi tímida y débil hermana todavía se aferraba a un resquicio de ilusión sobre vosotros, basura. Gracias a que dejasteis entrar a Johnny en mi cabaña, y a que ella lo viera, de lo contrario podría no haber tenido el valor de romper con vosotros por completo. Me levanté. No dejéis que os vuelva a ver a los 3, de lo contrario, os encontraré un lugar con alojamiento y comida de por vida. Por ejemplo, un barco de esclavos, a la deriva eternamente en el mar. Salí por la puerta principal de la mansión. No oí ni una sola maldición a mis espaldas. Originalmente estaba sola. Pero cuando salí, vi a Eric. Se acercó y sacó un pañuelo de su bolsillo para limpiarme las manos. Retiré la mano. ¿Lo viste todo? Ajá. Volvió a tomar mi mano y la limpió lenta y deliberadamente. Entonces deberías saber que todo lo de antes era una actuación. No soy una conejita tímida y débil. Incluido el primer día, cuando te llamé deliberadamente cuñado, intentando hacerte enfadar para que te encargaras de mi familia. Yo. Eric me atrajo directamente a sus brazos, su barbilla descansando en mi frente mientras susurraba, lo sé todo. También sé que Coco lo ha pasado muy mal todos estos años. No ha sido fácil. Al escuchar sus palabras, una oleada de amargura y tristeza me invadió. Parecía que cada vez que me enfrentaba a Eric, me volvía particularmente vulnerable. Eric me besó la frente y susurró, de ahora en adelante, Coco ya no necesita fingir. Vive como quieras vivir. Estaré contigo. Extendí los brazos y le devolví el abrazo, las lágrimas empapando el frente de su camisa. Vale. Los 2 hijos de los Huite decidieron tener una boda doble. El hijo mayor se casaba con la hermana menor. El hijo menor se casaba con la hermana mayor. ¿Qué podían hacer sus padres? Por supuesto, estuvieron de acuerdo. En la boda, la madre de Eric le dio a su nuera mayor el brazalete de la familia de su muñeca izquierda, y a su nuera menor el brazalete de la familia de su muñeca derecha. Sosteniendo el micrófono, dijo con una expresión seria y solemne, ahora que estáis casados, podemos discutir y pelearnos todo lo que queramos, pero por favor, no dejéis que las 2 nueras se escapen juntas. Y por supuesto, no hablen mal de mí a mis espaldas. Soy sensible, no lo soporto. El padre de Eric suspiró con impotencia y la apartó.
Vuestra suegra no tiene muchas aficiones. Simplemente le encanta leer novelitas rosas y le gusta mucho imaginarse que es la protagonista. Todos los presentes se rieron.